Hola chicas, hola chicos. El día de hoy vamos a ver cómo crear un track de señal con el que vamos a poder modificar las componentes de un objeto. Vamos a poder también ejecutar un método de un script. Entonces, comenzamos. Yo voy a trabajar con un proyecto en 2D. Aquí está mi escena. Voy a cambiar la relación de aspecto, ok. Y este que está aquí es un objeto vacío. Vamos a agregarlo otra vez. Entonces, lo primero que voy a hacer es agregar un objeto vacío al que voy a nombrar papá. Y bueno, previamente ya tenía este jugador, que es esta carita de aquí. Ajá. Y mi objeto vacío que nombré papá lo voy a recorrer hasta -3, por ejemplo. Y aparte le voy a agregar un marcador para que se vea dónde está ese objeto vacío. Ok, ahí está el objeto vacío. Y ok, voy a habilitar los sismos aquí. Ok, ¿sale? Entonces aquí está mi objeto vacío. Lo tengo también aquí en mi escena. La voy a hacer un poquito más. Ok, la voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer con el track de señal es que este jugador se vuelva hijo de ese objeto que yo nombré papá. Ajá, entonces voy a hacer esto, pero lo voy a hacer con un track de señal. No voy a necesitar agregar un script o programar ninguna línea de código para realizar esto. Entonces vamos a ver cómo hacerlo con un track de señal. Para crear el track de señal, pues necesitamos la ventana timeline y necesitamos también el asset de timeline. Ajá, entonces voy a crear el asset. Aquí está, creamos el asset de timeline y lo voy a nombrar señal. Ahí está, ya tengo el asset. Pero ahora lo único que nos falta es el playable director. Para crear el playable director, tomo el asset de timeline, lo arrastro para acá a la jerarquía y bueno, ya tengo mis 3 elementos. Tengo mi playable director en el objeto que acabo de crear para controlar el playable director. Aquí lo tengo, mi playable director. Tengo digamos mi cartucho, mi cassette, mi CD, ajá, que es este asset de señal, que ya también está aquí en el equipo de video, como yo le llamé, que es el playable director. Y aquí está lo que va a, digamos, a ejecutar, que es el asset de señal. Y también tengo los controles que están acá en la ventana timeline. Ajá. Entonces tengo todo listo para grabar. Yo nada más voy a cambiar aquí un poquito el nombre, le voy a decir control señal. Ajá. Ok, ya tengo todo listo para grabar. Voy a guardarlo y ahora sí, voy a agregar el track de señal y lo voy a agregar sobre el que me interesa modificar, el que me interesa hacer alguna acción sobre él, que es sobre este jugador. Como se dan cuenta, se movió la ventana de timeline, entonces la voy a fijar. Selecciono el lugar donde está, o el objeto donde está mi playable director, vengo aquí al candadito y lo cierro. También voy a modificar un poquito esto, porque si no, no me tapa los controles en la orilla de la ventana. Ok, entonces voy a tomar el jugador, que es el objeto sobre el cual quiero agregar el track de señal, y lo voy a arrastrar para acá al timeline. Ajá, y le voy a decir que agregue un track de señal.
Entonces ya tengo aquí mi jugador, tengo mi track de señal y pues entonces sí, voy a comenzar a trabajar con este track. El track de señal funciona parecido a una radio. Lo que hace la radio es que tiene un transmisor, que es la estación de radio desde donde se transmite, y tiene un receptor, que es el equipo que ustedes tienen en su casa, en donde reciben la señal de una estación en particular de radio. Entonces se transmite la señal, el otro recibe la señal, pero aquí cuando se recibe la señal se genera una acción al recibir la señal. Entonces tenemos que colocar el transmisor en algún lugar de la línea de tiempo para que cuando la línea de tiempo pase por ese punto se genere una señal. La señal la va a recibir un GameObject y cuando reciba la señal va a hacer determinada acción. Lo primero que vamos a hacer es que este jugador lo vamos a hacer hijo de este otro GameObject nombrado papá. Entonces esto lo vamos a hacer con una línea de tiempo, no necesitamos código para realizarlo. Y pues vamos a crear primero nuestro transmisor. Para crear nuestro transmisor lo que necesitamos es un asset, y vamos a crear aquí nuestro asset nombrado señal. Entonces necesitamos un asset de señal y le voy a nombrar inspector. Señal inspector, ¿sale? Para que queden juntitos. Entonces tomo este asset y lo paso para acá, para la línea de tiempo. Entonces cuando la línea de tiempo pase por este punto va a emitir una señal, ¿sí? Entonces aquí está la emisión de señal, ¿sí? Que lo configuré con este señal inspector, ¿vale? Vamos a revisar el jugador o el objeto que está aquí en este parámetro, y vamos a ver que también se agregó un signal receiver. Entonces el emisor está acá, ¿sí? Aquí está el emisor y el receptor está en el objeto donde quieren cachar la señal, el signal receiver. Entonces yo voy a configurar desde acá. Ya tenemos el emisor y el receptor que está en el objeto. Entonces vamos a configurar la reacción que va a tener este objeto al momento de recibir la señal. Entonces para eso yo lo voy a hacer desde aquí y vamos a agregar una reacción con este botoncito. Entonces le damos aquí, agregar reacción, y si se dan cuenta me agrega esta parte en donde podemos seleccionar una función, ¿sí? Entonces voy a seleccionar aquí una función y en particular me voy a ir al transform y le voy a decir transform parent. Entonces me va a poner aquí un campo a donde me está pidiendo que le pase un transform. Le voy a pasar aquí el transform del papá. Entonces tomo al papá y se lo paso a este parámetro. Y eso va a ser suficiente para que yo pueda hacer hijo al jugador del objeto que se llama papá. Entonces lo voy a ejecutar. Y fíjense qué pasa aquí. Cuando la línea de tiempo pasa por este punto. Ya, mandó la señal, recibe la señal, al jugador lo hace hijo de papá, que es precisamente lo que queríamos. Entonces podemos hacer algunas cosas bastante rápido sin tener que escribir una sola línea de código, simplemente configurando nuestro track de señal
como nosotros lo necesitemos. Lo siguiente que vamos a ver es hacer o generar una forma de ejecutar un método de un script desde aquí, desde la línea de tiempo. ¿Qué ventaja tiene esto? Que nosotros podemos generar o hacer alguna acción determinada por un script en el momento en el que nosotros queramos realizarla, dentro de una animación, dentro de una cinemática. Y podemos ejecutar partes de ese script o métodos de ese script en el momento en que nosotros necesitemos hacerlo. Ok, entonces para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es asignar o atachar a este jugador un script que es el que va a contener los métodos que se van a ejecutar. Entonces yo voy a seleccionar el jugador, me voy a ir a scripts y le voy a asignar este script que se llama señal. Entonces vengo para acá y lo voy a colocar aquí. ¿Qué es lo que contiene este script? Bueno, este script, esto es lo que contiene, son una sola línea de código. ¿Qué es lo que hace esa línea de código? Que el GameObject en el que está atachado se modifica su setActive, o sea, se muestra o se oculta ese GameObject. Y se hace por medio de este método, recibe señal. Entonces yo tendré que llamar a este método y pasarle un parámetro para que pueda hacer esto, para que pueda modificar el setActive. Entonces vengo otra vez aquí a jugador. Jugador ya tiene atachado el script, aquí está señal, el script señal. Y ahora lo que voy a hacer es, adelante de aquí, de este tiempo, voy a agregar una nueva señal, una nueva add emisor de señal. Voy a agregar un emisor de señal y pues necesito otro asset de señal también. Entonces me voy aquí a timeline, a donde tengo mis assets, voy a crear un nuevo emisor de señal, una señal, y voy a llamarla señal script. Entonces la nombro señal script y la tengo que relacionar con este emisor de señal. Para eso, aquí donde dice emit signal, tengo que seleccionar el señal script, el que acabo de crear. Y ok, como el track de señal está asociado con el jugador, pues entonces puedo seleccionar el emisor y le digo que agregue una reacción. Y la reacción que quiero agregar ahora va a estar dentro del script señal. Aquí ya me aparece dentro de las opciones, en ese pop-up menú me aparece el nombre del script. Entonces selecciono el nombre del script señal y me muestra los métodos que tiene en particular. El método recibe señal y me aparece que tengo que pasarle un booleano. Entonces lo selecciono, me aparece aquí y aquí le paso el booleano. Lo puedo checar o deschecar. O sea, lo puedo colocar en true o lo puedo colocar en false. Lo voy a dejar en false para que cuando pase por este punto oculte al jugador. Entonces le doy guardar, ejecuto, y en este punto lo que va a hacer es hacer al jugador hijo del objeto papá, y en este otro punto lo que va a hacer es desaparecer al jugador o ocultar al jugador. Entonces pasa por el primer punto, hace hijo, y después pasa por el segundo y oculta al jugador. ¿Sale? Eso sería todo en el video de hoy. Muchas gracias chicos, muchas gracias chicas. Nos veríamos en la próxima.